Advierte a Timoteo de los peligros de no poner cuidado en permanecer en el reino. El reino ha venido a donde estamos nosotros y nosotros hemos entrado en el reino, pero es importante, dice que el Señor nos preservará para su reino. Es importante perseverar en el reino, mantenerse en el reino. Qué triste es entrar al reino y no permanecer en el reino. Hermano, esto es algo esencial, es algo muy importante para nosotros, que nosotros cada día tengamos esto en el pensamiento y tengamos cuidado de que tenemos que permanecer en el reino. Podemos perder el derecho de estar en el reino. Gloria al nombre del Señor. Pero a la vez el apóstol San Pablo declara dos contundentes verdades de mucho aliento a aquellos que desean permanecer en este reino hasta que este reino sea arrebatado y sea trasladado al cielo. Y la primera cosa que me da aliento, hermanos, en las palabras del apóstol San Pablo, y que yo creo que le dieron aliento también a Timoteo, es la seguridad del apóstol Pablo cuando le dice: el Señor me librará de toda obra mala. Obra mala significa algo adverso, algo contrario, algo que viene de parte del enemigo, un tropiezo que viene de parte del enemigo. Y dice que es el Señor el que nos va a librar de toda obra mala que quiere estorbarnos para permanecer en el reino. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El campo de batalla más grande del enemigo no es el mundo es de él. Él es el príncipe de este siglo. Él está en control de los que no son creyentes, pero el trabajo mayor del diablo es con los que están en el reino, es con los que ya le han dado la espalda y ahora están caminando en el reino, porque él quiere estorbarle a usted, él quiere que haya tropiezo en su vida, para que usted no permanezca en el reino y se regrese al reino de las tinieblas. Pero San Pablo nos da la esperanza y nos dice: el Señor me librará de toda obra mala. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Y la segunda cosa que le dice es: el Señor me preservará para su reino celestial. Preservar significa guardar, significa mantener aparte, escondido, donde nada le suceda que se pueda echar a perder o se pueda contaminar algo. Y el Señor quiere que usted se guarde y yo me guarde. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, es parte de la vida cristiana, es parte del paquete de salvación, es entrar, nacer, permanecer y ser trasladado al reino celestial. Y dice que Él nos va a perseverar o preservar para su reino celestial. Es decir, el reino de los cielos ahora mismo está operando en la tierra. Escuche bien. Cuando el reino de los cielos vino a la tierra, está operando y está perseverando en la tierra solamente por medio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando el reino se acercó por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vimos el domingo pasado, se acercó y habitó el reino en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día que el Señor se fue, vino el Espíritu Santo y nació la iglesia. Y ahora la iglesia es el envase, es el depósito donde habita el reino aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. El reino de los cielos está operando en la tierra solamente
por la iglesia de Cristo que está estorbando la aparición del anticristo, dice la palabra de Dios. Y hablaremos más detalle después en las siguientes lecciones. Hablaremos más a detalle de esto, que el reino ahorita está en la tierra presente y no se puede manifestar el hombre de pecado, no se puede manifestar el anticristo, que un día va a manifestarse y va a haber grande dolor y grandes problemas en esta tierra. Va a haber gran tribulación, la cual no ha habido nunca antes, desde antes de la fundación del mundo, ni la habrá. Pero hay algo que hasta este momento le está estorbando, y es que el reino todavía está operando en la tierra por medio de la iglesia. Pero un día este reino será quitado y será trasladado al cielo para ser un reino celestial. Ahorita es un reino del cielo en la tierra, pero cuando sea arrebatado y cuando estemos en el cielo, ya no va a ser un reino del cielo en la tierra, sino va a ser un reino celestial solamente. Y lo que está diciendo Pablo es: estoy en el reino del cielo en la tierra ahorita, estoy en la iglesia, pero Él me va a preservar también hasta el día que este reino sea arrebatado y sea llevado al cielo. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros nos vamos a ir en ese reino. Sí, amén. Ahora Pablo está diciendo que será preservado para el reino celestial. La clave principal, o la palabra principal de la salvación, la clave es esta palabra traslado. Todos saben lo que es traslado. Traslado es ser movido. Le dice la palabra de Dios en Hebreos que Elías y Enoc fueron traspuestos para no ver muerte. Fueron movidos de un reino a otro reino. Un día el reino bajó, y ahí en el vientre de María se concibió y fue concebido el primer ser que fue concebido por el Espíritu Santo. Y ahí se trasladó el reino del cielo a la tierra. Nosotros, dice Colosenses, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso se llama un traslado. Fuimos trasladados de un reino a este reino, para que un día este reino donde todos fuimos trasladados va a ser trasladado otra vez y va a subir allá donde estaba primero. Pero ya no va a subir una persona, va a subir todos los que hemos muerto y hemos sido sepultados y resucitados con nuestro Señor Jesucristo. Los que por fe estamos con Él, seremos trasladados al reino de los cielos. Dijo el Señor: voy a ir y voy a preparar morada para donde yo esté, ustedes también estén. Es promesa de Dios. No lo prometió un hombre, no fue un doctor, no fue un psicólogo, no fue un personaje famoso. Fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y nos prometió que un día vamos a ser trasladados para donde Él está, nosotros también estemos. El Señor se encarga de que nosotros perseveremos. Pero esto no significa que no tengamos ninguna responsabilidad en permanecer en el reino. Al contrario, San Pablo, en este capítulo último de 2 de Timoteo, le habla a Timoteo de los cuidados que debe tener un cristiano para permanecer en el reino, y cómo Dios cuidó de él para que permaneciera en el reino. Por eso termina diciendo, y dice: el Señor me preservará para el reino de los cielos. Porque le comienza diciendo a Pablo, a Timoteo,
cómo él había sido preservado por Dios para permanecer en este reino, y cómo los cuidados de Dios hacia él, y cómo nosotros debemos de cuidarnos también, y especialmente tenemos que cuidarnos de las personas que nos rodean. Paz de Cristo. Todos tenemos un mundo diferente, todos nos rodeamos y conocemos a personas diferentes. El lugar donde estamos es importante, y las personas con las cuales nos asociamos es importante, porque pueden ser una bendición para permanecer en el reino, o pueden ser también un estorbo, pueden ser también un tropiezo para estar en el reino de los cielos. Hermano, lo más importante en la vida de un cristiano es permanecer en el reino. Yo no entiendo cómo muchos cristianos se cambian de una ciudad a otra y lo último que piensan es dónde congregarse. Lo primero que piensan es cuánto van a ganar, y que haya trabajo, y que les guste, y que esté el clima bonito, y que haya gente que les caiga bien, y todo les preocupa, y al último, si hay una iglesia está bien, si no, no se congregan. Amén. Cuando un joven se va a casar, o una joven, lo primero que debe de preguntarse es si esa persona va a ser una ayuda para permanecer en el reino, o va a ser un tropiezo para permanecer en el reino. Por eso aconseja San Pablo y dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y el templo de Baal con el templo de Dios. Hermanos, debemos de poner como prioridad la cosa más importante en mi trabajo debe de ser, y todas las decisiones que yo tomo deben de estar basadas en este eje. ¿Esto me va a ayudar para permanecer en el reino o va a ser un tropiezo? Porque si usted no cuida de su vida espiritual y usted no cuida de su vida en el reino, va a fracasar espiritualmente. Aleluya. Lo voy a decir otra vez. Si usted no pone como eje principal en toda su vida el reino, y su vida y su existencia y su permanencia en el reino, y usted pone otras cosas como prioridad, usted va a fracasar tarde o temprano en el reino, porque en este reino se tienen que poner las cosas, primeramente se busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas caen en su lugar. Pero lo primero, la pregunta número uno debe de ser el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Sí, amén. Las personas que nos rodean sí son importantes. Las decisiones que tomamos y las cosas que aceptamos o rechazamos son importantes para nuestra supervivencia en el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Las personas son claves. Voltee con su vecino y diga: las personas son claves. Dígale. Las personas son claves. Hasta ahí, hasta aquí en el culto. ¿Se siente usted a un lado de un hermano gozoso? Pues hasta siente gozo. ¿Se siente a un lado de un témpano de hielo? Y hasta le enfría el gozo, ¿verdad? Pero aquí no hay témpanos de hielo, ¿no? Puro fuego, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Estoy diciendo en otro lugar. Amén. Entonces, hay personas que son críticas en nuestra vida. La persona más crítica en su vida, escuche bien, de la persona que va a depender más crítico su estancia en el reino, su fracaso en el reino, tiene un nombre de 2 letras. Y-O. Yo. Esa es la persona más crítica. Lucas 9:62 nos dice qué tan crítico es yo. Lucas 9:62
¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué le dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, ninguno que entra al reino, en pocas palabras, y mira hacia atrás, es apto para el reino. No dice algunos, dice ninguno. La palabra ninguno viene de la palabra ni uno. O sea que no hay una persona que entre en el reino y mire para atrás. ¿Para dónde mira para atrás? Al reino de donde salió. Si la persona mira para atrás, entonces no es apto para el reino. Ya va camino al fracaso en el reino. ¡Qué tremendo esto! Amén. ¿Cómo podemos pensar que podemos permanecer en el reino con nuestra vida en las cosas del mundo y en las cosas de esta vida todavía? Tenemos que poner nuestra vista delante, porque nuestra redención está delante, nuestra bendición está delante, la luz de la palabra de Dios está delante. El Señor no está atrás, el Señor está delante y está arriba. Gloria al nombre del Señor. Y miramos atrás a veces, y ese es el yo, el más peligroso. A veces tenemos que ponerle como los caballos, ¿verdad? De allá de donde yo soy hay unos caballos que jalan unas carretas, unas calandrias, y se asustan los caballos porque andan viendo y ven los carros y ven todo y se distraen y se alocan. Entonces les ponen unas tapaderas aquí en los ojos para que no vean ni para los lados ni para atrás, no pueden ver, porque nomás ven para adelante. Y ahí van, están haciendo su trabajo, y así permanecen porque miran para adelante. Amén. Y a veces como cristianos usted debe de ponerle a su carne unas tapaderas en los ojos así, para que no mire para atrás. Porque a veces la carne nos hace querer desear las cosas de atrás todavía, pero tenemos que mirar adelante, porque lo primero es no perder el reino, no perder esa bendición, esa oportunidad que muchos por siglos no tuvieron, la desearon, la miraron con deseo, era un sueño para ellos poder entrar en esta gracia. Por fe lo miraron, pero no lo vieron físicamente, porque estaba guardado para usted y para mí, y nosotros ahora tenemos ese privilegio de que por el evangelio de Cristo y por la fe entramos en esa gracia y entramos en ese privilegio, y no nos costó mucho. Ellos les costó la vida, nosotros se nos dio gratis, pero no porque es gratis, es barato, hermano. No lo desprecie, mírenlo, guarde su salvación con temor y temblor. Es nuestro tesoro, a Él le plugo poner este tesoro en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia no sea nuestra, sino de Cristo. Aleluya. Y el que mira para atrás es porque desprecia, no le da valor a esta gracia que tenemos y esta salvación, y por cualquier tontería mira para atrás. Primero tenemos que ver que no sea yo el que me estorbe para el reino, que lo nacido de nuevo, lo nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo nacido de la carne, carne es, y los dos habitan aquí adentro. Pero yo tengo que cuidarme de que el Esteban nacido de la carne no le estorbe al Esteban engendrado del Espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Número 2, tenemos que cuidarnos de las demás personas que nos rodean. Marcos capítulo 9, verso 42 en adelante. Una de las escrituras más erróneamente interpretadas. Esta escritura se puede aplicar de varias maneras, pero tiene una sola interpretación. Marcos capítulo 9, verso 42.
Y habla de que si tu ojo te es ocasión de caer y si tu mano te es ocasión de caer. Y muchos piensan que es un pecado o es alguna cosa. Puede ser, se puede aplicar. Pero la interpretación no está hablando de los miembros físicos. En una ocasión un estudioso de la Biblia en la historia, en la era patrística, después de los apóstoles, un hombre muy estudioso de la palabra de Dios interpretó mal esto. Y le gustaban pues las mujeres, a todos los hombres le deben gustar las mujeres, ¿verdad? Pero le gustaban y era su debilidad, la fornicación y el adulterio. Y entonces dijo, bueno, pues como nomás ando mirando, y fue y se sacó el ojo, porque dice la Biblia que échalo fuera. Pero tuvo un problema que le quedó el otro ojo. Entonces, eso no es lo que está diciendo la palabra. Alguien puede decir, bueno, es que mi trabajo me estorba, voy a dejar mi trabajo. Bueno, se puede aplicar, pero no es lo que está hablando ahí. Está hablando específicamente de personas, seres humanos, que te son tropiezo para el reino. Paz de Cristo. Hay buenas personas que pueden ser tropiezo para el reino. Hay buenos amigos que nos quieren mucho, pero pueden ser tropiezo para el reino. Hay familiares que queremos mucho, que nos pueden ser tropiezo para el reino. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? La misma palabra se va a interpretar. ¿Qué dice el versículo 42? No dice cualquier cosa. Dice cualquiera, hablando de personas, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en la mar. Entonces, ¿qué está diciendo primero? Primero voy a hablar, les voy a decir, dijo Jesús, de cómo aplicar esto que les voy a decir, este ejemplo. Y voy a hablar de personas que pueden ser tropiezo a estos pequeñitos míos que están en el reino queriendo permanecer para la venida del Señor Jesucristo. A estas personas mejor les fuera que se atasen una piedra de molino al cuello y se arrojasen en el mar. Versículo 43, ahora sí dice qué es lo que tenemos que hacer con estas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Si tu mano... Ahora, ¿estará hablando de la mano física? No, está hablando de alguien que te hace tropezar. ¿Verdad? Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo, desasóciate de él. O sea, puedes tener un amigo, pero te estorba para las cosas, para permanecer el rey. ¿Sabes qué, mano? ¿Verdad? ¿Qué dice, hermano? ¿Sabes qué, hermano? Dios te bendiga, pero yo voy a seguir a Cristo. Vamos, mira, es domingo, pero ya fuiste el domingo pasado, mira, vamos para acá. ¿Sabes qué, hermano? Aquí la cortamos, yo me voy para el culto. Amén. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. ¿Me están entendiendo? Amén. Está hablando de personas, no está hablando de cosas. Ahora, ¿cuántos cristianos tropiezan constantemente por estar asociados con personas que les están estorbando para el reino? Porque, hermano, ¿sabe cuál es el principio del fracaso de un cristiano? Es quererle dar gusto al mundo. Querer tener contenta a la gente que le estorba. Usted va a fracasar, nunca va a hacer nada en la vida, mucho menos en el reino, y finalmente se va a perder desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. O quedamos bien con uno o quedamos bien con otro. Pero si quieres servir al Señor, va a quedar mal en el mundo y va a quedar mal en el reino.
Amén. Y si pierde el mundo, pues no pierde nada, pero si pierde el reino, pierde todo. Amén. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que tener dos manos y ir ¿a dónde? Al infierno. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego dice el pie, y luego dice el ojo, y dice lo mismo. Es la única cosa que podemos, y el Señor nos ayuda en eso a veces. Hermano, a veces los problemas con la gente no todo el tiempo son malos. A veces el Señor causa que tengamos dificultad con ciertas personas. ¿Sabe por qué? Porque nos estorban. Y es una gracia, es un favor del Señor que nos está haciendo al cortar personas de nuestra vida, porque a veces no somos lo suficientemente sabios y no somos lo suficientemente maduros como para detectar que personas están tratando de controlar nuestra vida y están tratando de manipular nuestra vida, porque el diablo trata de manipular y controlar la vida de los cristianos por medio de chantajes y por medio de personas, porque el diablo no se presenta con cuernos y una cola y un trinchete. El diablo se presenta con besos. Ay, mía, cómo te quiero. Ay, no, tú eres mi buen amigo. Y se presenta buena gente. Pero cuando menos pensamos, estamos flaqueando en el reino, porque hay alguien que está estorbando. Y el Señor dice, lo único que puedes hacer es cortar. Ay, pero la persona se va a salvar. Que se salve, mejor que se vaya él al infierno solo. Amén, amén. 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 Así me dijo una muchacha allá en California, de las jóvenes. Dijo, ay, es que yo lo voy a convertir, dijo. Porque, es que hay que tener amor por las almas. Mira qué amor. Es que se va a ir al infierno, pues que se vaya solo. Y al último se casó con él y se fueron al infierno los dos. ¿Ve? Entonces, si una persona, hay que hablarle a las almas y hay que evangelizar a las almas, pero no hay que antes de hacerlos parte de nuestro cuerpo, hay que ver si nos van a estorbar o no nos van a estorbar. ¿Alguien me está entendiendo? Porque si no, entonces los vamos a tener que cortar. Y si los tenemos que cortar, nos va a doler. A mí nunca me han cortado un brazo, gracias a Dios, ni me han sacado un ojo, pero yo creo que duele, y antes no había anestesia. Lo que está diciendo es, al cortar ese miembro, te va a doler y vas a llorar y vas a gritar, pero te vas a salvar. Amén. Pero si no quieres sufrir y dices, ay, no es mi bracito, ay, no es mi amiguito, ay, no es mi amiguita, ay, no es mi noviecito, ay, no es, entonces todo tu cuerpo va a ser echado al infierno. Regresando a 2 Timoteo capítulo 4, regrese ahí conmigo, porque vamos a leer. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y está diciendo, mira, el Señor me guardó de todo el mal. Y me libró de toda obra del mal. Y luego me perseveró en su reino. Pero ¿cómo comienza diciéndole? Comienza diciéndole cómo lo guardó a Pablo. Porque Pablo ya estaba por terminar su carrera. Amén. Hermano, y si un sueño tengo en la vida es llegar al último de mis días como Pablo, diciendo, he peleado la buena batalla. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí he sido fiel. Hasta aquí el Señor me guardó y me cuidó para no mirar atrás. Y vamos a leer el versículo 10. ¿Ahí está conmigo? Y Pablo comienza a hablar de todas las personas que estaban asociadas con él, que estaban en su grupo de amigos. No sé si los tenían en el Facebook o en el Twitter, pero eran sus amigos, ¿verdad? Y dice, porque ¿quién?
Demas. Pues sí estaba de más porque le estorbaba, ¿verdad? Dice, porque Demas me ha desamparado. Y habla del primer grupo del primer grupo de gente que usted no debe llorar si se van. Amén. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo pocos amigos, pero los que tengo me duran muchos años, décadas. Y hay personas que han venido a mi vida, y hay personas que se han ido de mi vida. Por algunos he llorado, pero no por todos. Por algunos he hasta suspirado de alivio. Hay gente que cuando se va, uno le da gracias a Dios, porque estaban estorbando en el reino. Y Pablo tenía uno. Fíjese, Pablo, el apóstol San Pablo, tenía un estorbo que se llamaba Demas, que lo desamparó. ¿Y sabe por qué lo desamparó? Dice, amando este mundo. En pocas palabras, la gente que está enamorada del mundo, pero no ama las cosas del reino, si se van, le hacen un favor. Ay, qué malo el pastor, qué malo el pastor. No, es que es la realidad bíblica. Si pensamos en el reino, no estamos hablando del reino. Amén. Si usted entiende esto del reino, y ojalá, algunos ya lo entienden, pero ojalá que al final de estas enseñanzas usted entienda el mundo que estamos viviendo y qué es entrar en el reino y permanecer en el reino, y qué estamos hablando cuando hablamos del mundo y cuando hablamos del reino y cuando hablamos de lo celestial y lo terrenal y lo espiritual y lo carnal, que usted pueda separar los dos reinos y los dos mundos y pueda poner por su prioridad en las cosas del reino. Puede decir, en el reino, cuando alguien me desampara porque amó más al mundo, si se va, que se vaya, que la puerta no lo golpee muy fuerte de ira. Y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué amó más? Demas. ¿Usted sabe por qué abandonó a Pablo? ¿Qué andaba buscando Pablo? Las cosas del mundo, las cosas del reino. Entonces, cuando Demas se dio cuenta que tenían dos ambiciones distintas, dijo, este no me va a llevar a donde yo quiero ir. Yo quiero feria, yo quiero zapatos buenos, yo quiero fama, yo quiero pasármela bien, yo quiero divertirme, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero el pecado. Pero Pablo no, Pablo quiere andar predicando y ganar almas. Se goza cuando gana un alma. ¿Por qué? Y se dio cuenta que Pablo y él no encajaban. Y se fue y lo abandonó. Y dice, el Señor me guardó cuando se llevó a Demas y me desamparó Demas. A lo mejor en el momento Pablo sintió dolor porque Demas andaba con él. Y cuando vio que lo desamparó, Señor, ¿por qué? Pero después Pablo entendió que era la voluntad de Dios, que Dios le había quitado una piedra de su camino, un estorbo para su vida. Paz de Cristo. Y Crescente fue a Galacia y Tico a Dalmacia. O sea, varios lo dejaron. Hermano, que Dios te libre de los que aman al mundo. Cuando se va no es una pérdida, es una ganancia. Amén. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Entonces, yo le doy gracias a Dios que yo me he rodeado de gente que ama a Dios, de gente que ama el reino. Primeramente, mi familia y mi esposa. Hermano, por más que usted tenga ministerio, por más que usted tenga dinámica, por más que usted tenga todos los misterios del mundo, si su esposa no tiene el mismo deseo del reino de usted, va a fracasar. Si su esposo, hermana, y esto lo digo para los jóvenes, los que ya se casaron, pues, ya verán. Por eso no lo da.
Paz de Cristo. Amén. Si su esposo, por más que usted busque las cosas del reino, si su esposo busca las cosas de este mundo, usted no va a permanecer. No va a poder avanzar en el reino. Así es. Yo lo he vivido, lo he visto mucho. Bueno, gracias a Dios no en carne propia. Porque los éxitos que Dios me ha dado no son míos. Han sido de mi esposa, de mis hijos y de todos los hermanos que me rodean, que conmigo están trabajando para el reino. Amén. Esta cosa del reino no se hace sola, se hace un grupo de gente. Amén. Y aquí había un grupo de 4: Demas, Crescente, Tito y Dalmacia, que le estorbaban porque ellos amaban las cosas del mundo. Y luego dice el versículo 11: solo Lucas está conmigo. ¿Cuántos Lucas hay? Amén. Lucas, pero como Lucas, ¿verdad? Que andaba detrás de las cosas del reino. Solo Lucas está conmigo. Y luego dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, dígalo, ¿me es qué? ¿Dónde? Hermano, usted péguese con la gente que le sea útil en el reino, que le sea útil en el ministerio, que no le sea tropiezo, que más bien lo ayuden. Cuando usted esté débil, lo levanten. Cuando usted esté enfermo, lo ayuden. Cuando usted llegue la desesperación o llegue el día malo a su vida, que le ayuden. Dice la palabra de Dios: mejor son 2 que 1, porque uno tiene frío solo, ¿quién lo va a calentar? Y si alguien se cae, ¿quién lo va a levantar? Pero cuando caminan 2 con la misma visión, con el mismo propósito, uno se cae, el otro lo levanta. Uno le da frío, entre los 2 se calientan. Y dice: cordón de 3 dobleces no se rompe. Fácil, gloria al nombre del Señor. Y así nosotros, cuando nos pegamos con gente, tráeme a Lucas porque me es útil en el ministerio. Esa gente que, como Demas que se fue, déjala que se vaya mejor, tráeme a Lucas. Ese me es útil. A menos si anda con una persona como Demas, pues cuando tenga frío le va a decir: pues congélate ahí. Cuando usted es animado, le va a decir: pues ¿para qué sigues adelante, hombre? Ya deja las cosas de Dios. Como quiera estás igual. Qué tremendo. Qué importante es la gente con la que estamos asociados. Eso tiene que ver en el reino. ¿Dónde vamos? En el 12, ¿verdad? Y a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Fíjese, aquí está hablando de un tipo de personas que son útiles en el reino. Usted y yo, para permanecer en el reino, tenemos que ser útiles en el reino. Amén. Hay algo que hacen las compañías cada cierto tiempo, y hacen recorte de personal. Si usted ha trabajado en alguna compañía grande, usted se va a dar cuenta que hay tiempo que sí hace recorte de personal. Entonces, usted, cuando quiera permanecer mucho tiempo en una compañía, agárrese un trabajo donde esté ocupado haciendo algo útil. Porque siempre hay alguien que no sirve para nada ahí. Anda perdiendo el tiempo, anda chiflando, anda haciendo como que está haciendo algo, pero no está haciendo nada. Y hay quienes están haciendo un trabajo que es indispensable para la compañía. Cuando llegue el recorte, ¿quién cree que se va? Se va el que está haciendo como que está haciendo algo, pero no está haciendo nada. Ese es el primero, porque nomás está gastando, es un gasto extra estarle pagando
sueldo y estarle pagando dental y aseguranza y todo, y estar pagando todo. Una persona que realmente si no viene, pues ni se siente, el trabajo sale igual. Amén. Yo he trabajado en trabajos donde cuando una persona no viene, trabajamos mejor cuando no viene que cuando viene. ¿Verdad? Entonces hay que recortarlos. Yo trabajé en management, era manejador de una compañía grande y me tocaba contratar personas y despedir personas. Y me miraban así. Cuando llegaba allí eran como 100 trabajadores y me miraban como diciendo: ahí viene el malo, el que corre a la gente. Y me dijo una vez: ¿no te da lástima? Dije: no me da lástima, pues no están haciendo nada. Mejor, a lo mejor en otro lugar pueden ser más útiles, pero aquí no. Aquí venimos a trabajar, no venimos a platicar. Aquí venimos a trabajar y pues a trabajar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el reino va a haber personal así. Y como que el Señor limpia. Y le limpió a Pablo el reino. Le dijo: este amó más al mundo, este mándalo para allá, pero cuida a los que son útiles. ¿Y cuáles eran útiles? Tíquico. Y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo. Ahora, alguien dijo en una ocasión que había cosas en la Biblia que estaban escritas de más, que no era necesario escribirlas, porque no aprendía uno nada. Y hizo referencia a esto. ¿Qué tiene que ver el saco, el capote de Pablo y los escritos de Pablo? ¿Por qué está ahí? Hermano, es importante esto. Aquí está hablando de que Carpo era hospedador. Cuando Pablo iba a la casa de Carpo, Carpo lo hospedaba y le quitaba el saco y lo guardaba, y le guardaba sus pergaminos y sus escritos. Mire, Carpo, usted no escucha muchas predicaciones de Carpo, pero Carpo es muy importante porque ahora nosotros tenemos cartas entre esos escritos que Carpo dijo: los voy a guardar. No saben, pudo ser 3, 4, 5 años que Pablo estuvo antes de que se hospedara o después que se hospedara en la casa de Carpo, pero Carpo le guardó su capote y le guardó sus escritos, y gracias a que guardaron esos escritos, ahora tenemos un Nuevo Testamento, y ahora esas palabras que escribió Pablo en esos escritos están aquí en nuestras manos y somos bendecidos por ellas. Son palabras de vida, nada está ahí de más. Porque hubo alguien que fue útil. Y en el reino usted rodéese de personas útiles, no de personas inútiles. De personas que digan: sí, hermano, si se trata del reino, aquí estoy. Si se trata de engrandecer el reino del Señor, aquí estoy. Úseme. Aquí estoy, heme aquí. Envíame a mí, yo estoy disponible. Gloria al nombre del Señor. Obedientes, hospedadores y cuidadosos de la palabra. Ellos cuidaron la palabra. Versículo 14. Ahora hay otro grupo de gente que son enemigos del reino. Pueden ser amigos de usted. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Pueden ser amigos suyos. Puede ser hasta familia suya, pero son enemigos del reino. Mire, ¿quiere saber una persona que hay que cortar? La que lo tienta y le dice: si eres cristiano, entonces tienes que hacer eso. Si eres cristiano, me tienes que pagar el lunch. Si eres cristiano, a ver, ¿saben qué voz es esa? Es la voz del diablo. El Satanás así le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios. Y el Señor no dijo: mira, te voy a evangelizar, diablo. No, a los diablos no hay que evangelizarlos, hay que cortarlos, hay que reprenderlos, hay que deshacerse de ellos. No le van a ayudar en el reino.
Lo van a hacer sentir culpable nomás, lo van a comprometer nomás, y usted no le va a traer bendición en el reino. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, había uno de esos, y Pablo no le tuvo lástima. Y se llamaba Alejandro. No hay ningún Alejandro aquí. Pero es un nombre nomás. Pero hay buenos Alejandros, yo conozco mucho. Pero Alejandro era un malo. Y era Alejandro el calderero. Y dice, me ha causado, dice Pablo, muchos males. Y Pablo cándidamente dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pocas palabras, ni misericordia voy a pedirle al Señor por él, porque me ha causado muchos males. Ahora, no le hizo nada a Pablo. A lo mejor le caía bien Pablo a Alejandro, a lo mejor era cuate de Pablo, pero le hizo muchos males al reino. Y cuando alguien es enemigo del reino, es enemigo mío. A mí me puede hacer lo que sea. Mira, hay una cosa que tenemos que hacer con los enemigos nuestros, y es bendecirlos y orar por ellos. Cuando alguien me hace mal a mí, yo le hago un bien. Cuando alguien me ataca y me trata mal, yo le trato bien, porque así dice la palabra de Dios. Esos no son los verdaderos enemigos. Pero cuando alguien le hace mal al reino de los cielos, cuidado. Amén. Hay personas que me han maltratado y han hablado mal de mí y han dicho palabras malas y me han faltado el respeto. Yo los perdono y les vuelvo a hacer el bien y les vuelvo a... Pero alguien que hable mal de la iglesia, alguien que ponga mal el ministerio, alguien que ponga en mal el trabajo que estamos haciendo, hermano, yo no voy a tener misericordia, porque son enemigos del reino. Y dice, Señor, págueles conforme a sus hechos. Amén. Hermano, si alguien, a mí no me hierve, me han dicho, mire, de lo que usted menos se puede imaginar, me han dicho, de res y de pollo. Y yo ya hice un cuero muy grueso. Ya nomás oigo y digo, Señor, no le tomes en cuenta. Perdónalo, Señor, no sabes lo que hace. Oh, hermano, pero si quiere que me caliente la sangre, hable mal de la iglesia. Hable mal del ministerio, hable mal de lo que Dios está haciendo en el reino, hable mal del evangelio. Eso sí me hierve la sangre, y así, cuidado, hasta lo ando diciendo lo mismo que Pablo. Señor, págale conforme a sus hechos. No todas las personas están en la misma categoría. Hay enemigos del reino y hay enemigos nuestros. Los enemigos suyos no le van a hacer mucho, pero los enemigos del reino pueden hacer mucho mal. Amén. 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 Ya voy a terminar. ¿Qué horas son? Ya voy a terminar. Ya me quedan 20 minutos. Y luego le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Se fija que no era enemigo directo de Pablo, era enemigo de la palabra de Dios. Y le dijo, mira, ese no vayas a darle estudio bíblico, nomás guárdate de él, manténlo lejos. Amén. No podemos poner a toda la gente en la misma categoría. Amén. No, como que no sé cómo, no los convencí. Amén. Tenemos que saber poner en categorías a las personas que nos rodean, saber de quiénes tenemos que cuidarnos, sabemos de quiénes que tenemos que orar por ellos. Hay otros que tenemos que enseñarles, hay otros que tenemos que cortarlos, y otros que tenemos que echarlos fuera y ponerles una lección también. Amén. Versículo 16 habla de otro grupo de gente. Y fueron aquellos que cuando él fue llevado a la corte, cuando él lo arrestaron con intención de darle la pena de muerte y echarlo al foso de los leones por esa acusación de predicar el evangelio, había otros hermanos inmaduros
que cuando se lo llevaron a Pablo, no fueron ellos y dijeron: hey, yo también ando predicando con él. Más bien fueron y lo dejaron ahí. Y luego cuando fue la corte de Pablo, y cuando Pablo estuvo ahí para hacer su primera defensa, no estaban allí. Y no estuvieron con él y no lo defendieron. No fueron a presentar y a poner cara y decir: no lo maten, no lo defiendan. Mira, es buena persona. Él nos predicó y nos enseñó el evangelio. Ahora nosotros aquí estamos también. Y por temor a no caer en el mismo juicio de Pablo, lo dejaron abandonado. No eran malas personas, no eran inútiles en el reino, no eran enemigos de la cruz, paz de Cristo. No eran enemigos del reino, simplemente eran inmaduros. No tenían el valor suficiente para poder echarle adelante con Pablo en las buenas y en las malas. Y hay personas que son así, todavía no están maduros. Ahora, esos no les dice Pablo: Señor, paga, que el Señor te pague conforme a tus hechos. No les dice eso. ¿Qué les dice? Sino que todos me desampararon. Y luego dice: no les sea tomado en cuenta. ¿Se fija cómo Pablo va haciendo una lista de personas que lo rodean? Está diciendo: unos, qué bueno que se fueron porque amaban el mundo. Otros eran enemigos del reino. Señor, me dieron muchos problemas, págales conforme a sus hechos. Otros son inútiles. Y a la hora de la hora me dejaron solo y no me vinieron a defender, me tuve que defender yo. Pero a esos no les tomes en cuenta. A esas personas, hay hermanos que no están igual de fervientes que tú. Mire, hay hermanos, yo he visto muchos hermanos que se desaniman por otros hermanos que no son igual de fervientes que ellos. Ay, yo ayuno, yo oro y yo busco, y veo que este hermano no, es inmaduro. Y se desespera y casi quiere. ¿Por qué él no? Señor, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Señor, ¿por qué? Y nos medimos con ellos. Y Pablo tuvo la sabiduría de decir: yo estoy en otro nivel. Yo puedo enfrentarme y no tengo miedo a la muerte. Yo, cuando vienen y me dicen: ¿estás predicando? Sí, estoy predicando. ¿Predicas a Cristo? Sí, predico a Cristo. Si continúas predicando, te vamos a meter en la cárcel y te vamos a acusar y te vamos a echar a los leones. No le hace, yo sigo predicando. Y lo meten en la cárcel. Pero no todos tenían esa madurez. Y Pablo lo entiende. Qué tremendo Pablo. Pablo lo entiende y dice: es que ellos no están todavía en esa madurez. No les tomes en cuenta. Van a crecer. Y hay hermanos que se enojan porque un hermano apenas recién convertido no es como ellos todavía. No les dan el tiempo. Y ya los mandan: Señor, págale conforme a su... Se fue porque van al mundo y se van a perder. No, tranquilo. Tranquilo. Señor, no les tomes en cuenta. Todavía no tienen la misma madurez. ¿Me está entendiendo? Qué bonita es la palabra de Dios. En todo nos enseña, ¿verdad? Y luego el versículo 17 da el propósito por qué lo abandonaron. Y está diciendo: a final de cuentas, Dios tenía un propósito. Porque el propósito de Dios, no les tomes en cuenta porque ellos me abandonaron porque estaban en el plan de Dios. Porque yo tenía que estar solo ahí para que el Señor probara que Él estaba conmigo. Fíjense lo que dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Ellos me desampararon, no les tomes en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Gloria al nombre del Señor. Lo que está diciendo Pablo ahí es que en ocasiones hay personas que te van a dejar solo. Pero no te van a dejar
dejar solo porque son malas personas. Te van a dejar solo porque Dios quiere mostrar que aunque estés tú solo ahí, Él va a estar contigo y Él es el que te va a librar. Pablo tenía que dar testimonio. Había una predicación que Pablo daba y Pablo les exhortaba y les enseñaba y les decía: aún en medio de la muerte, el Señor va a estar con ustedes. Tengan valor. Dios nunca lo va a dejar solo. Imagínense si se queda solo Pablo y le dicen: Pablo, todavía permaneces predicando el evangelio. Oh no, yo ya no voy a permanecer para que no me echen y entonces ahí se hubiera perdido el mensaje de Pablo. Pero Pablo cumplió la palabra en él mismo, en su testimonio, por causa que lo dejaron solo. Amén, amén. Fíjese qué importante es nosotros estar alertas de las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos que cuidarnos, hermanos. No debemos de enamorarnos de las cosas de este mundo, mucho menos a veces hay personas que son codependientes, cristianos codependientes. La codependencia es uno de los mayores problemas en este tiempo. Codependencia a vicios, codependencia a personas dañinas. Hay personas que no se pueden desprender de otra y les están dañando y ahí están, ¿verdad? Y van para allá y pum, le dan una paliza y ahí vienen. Pastor, pues es que me dijo, y es que hermano, mire usted, y ya lo sabe, y va para que le dé otra tumba. Amén. Porque tienen dependencia de personas, son codependientes. Amén. Dios quiere personas con decisión, con valor. Hermano, entregue su vida, mire, entregue su vida a Cristo. Pues déjeme ver si mi esposo quiere. Son codependientes en el reino. En el reino no puede depender uno de nadie más que de Dios. Amén. Yo le doy gracias a mi esposa porque ella tiene el valor de decir: si tú no vas a la iglesia y tú dejas las cosas de Dios, yo le sigo sirviendo. Pero yo soy el hombre, no importa. Pero Dios es Dios. Amén. Mi Biblia dice que tú eres la cabeza, pero dice que Cristo es la cabeza del hombre. Quiere decir que Él está más arriba que tú. Amén. Amén. ¿Está Cristo arriba del hombre? Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermana, tiene permiso de decir: no vas a la iglesia tú, yo voy. Amén. No oras tú, no ores, enfríate ahí. Pero yo voy a orar. Amén. No lees la Biblia, no le crees a Dios, no tienes fe. Allá tú, yo le voy a servir al Señor y yo voy a tener fe. Y yo, mejor que te vayas tú allá con el cuernudo y no yo. Y no nos vamos a ir juntos. Amén. No. Mira, cuando venga el Señor, que vaya camino para arriba. Honey, see you later. Que te vaya bien en la gran tribulación. Yo me voy a cantarle al Señor y a decirle en las nubes: goodbye. Amén. Pablo no dependía. David tampoco dependía. Si mi padre y mi madre me dejan, con todo y eso, el Señor me va a recoger. Mi vida cristiana, hermano, que yo me gozo de verlos servir ustedes al Señor. Pero si ustedes no le quieren servir, yo les sigo sirviendo. Mi vida, yo no les sirvo por ustedes. Mi vida cristiana y mi relación con Dios depende de Él y yo, no de nadie más. Amén. Y si unos dejan el camino y otros entran y otros salen, pero que yo siga adelante, que yo siga con mi vista en el reino de los cielos primero, y con la ayuda de Dios, si yo tengo cuidado del reino y si yo pongo prioridad, el Señor, así como a Pablo tenemos esa esperanza, el Señor me librará de la obra mala.
y el Señor me perseverará en su reino celestial. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Alguien, el Señor le habló a su corazón en este día. Alguien aprendió algo en este día. Aleluya. Hermano, yo he visto mucha gente caminar en este camino. Muchos que comenzaron bien. Muchos que caminaron junto conmigo. En 25 años de servirle al Señor, 24 años de servirle al Señor, he visto cientos de personas entrar a este camino. Y junto conmigo caminaron. Muchos de ellos desde mi niñez estudiaron un ladito de mí en la escuela dominical en la iglesia. Muchos de ellos caminaron junto conmigo cuando yo me bauticé y entraron conmigo. Muchos ya estaban y muchos eran líderes míos. Y ahorita ya no están caminando. Y muchos de ellos yo admiraba. Yo decía, yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero servirle al Señor como ese hermano. Y muchos me enseñaron a mí cosas buenas como servirle al Señor. Y ellos terminaron haciendo lo contrario de lo que ellos me enseñaban. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que no me desanimaron. Y gracias a Dios que yo entendí que el que dio la vida por mí y el que me hizo, ellos no me engendraron, me engendró su Espíritu Santo. Esa experiencia que yo tuve con Dios, ese llamado que Dios hizo en mi vida, no fue de los hombres, ni de los líderes, ni de los hermanos. Fue del Señor. Amén. Y yo estoy pegado con el Señor. Y para que me corran, hermano, ni aunque me corran me voy. Amén. Ni aunque me corran me voy. Y el diablo ha hecho y ha tratado de hacer y deshacer conmigo. Una vez me levantó y me aventó allá en una pared. Piensan algunos, está loco, ¿no? En la plena madrugada estaba peleando en la noche y me agarró y me aventó. Y yo, pues me levanten a mí, no está muy fácil. No, fue el aire. Y volteé y sentí hasta el pelo se me erizó. Sentí esa presencia terrible. Y le dije, me reí y le dije, pobre diablo, es todo lo que puedes hacer. Aleluya. No puedes hacer nada más. Yo no dependo, no me vas a asustar. No me vas a asustar para que no sirva al Señor. En las buenas y en las malas, en el frío, en el calor, yo estoy en el reino porque he puesto mechas. Cuando yo me bauticé y le dije, me dijo el pastor, y me acuerdo como ayer, pero ahí prediqué en la iglesia el pastor hace el mes pasado, de ese pastor que me bautizó, y me dijo el pastor, Esteban, ¿por cuántos años le quieres servir al Señor? Y le dije, toda la vida. Amén. Y yo no le puedo decir qué va a pasar en el 2019, solamente Dios sabe, pero hasta aquí le he sido fiel al Señor, y hasta aquí me ha ayudado el Señor, y hasta aquí estoy sirviéndole, porque he puesto de prioridad el reino. No hay nada más importante, hermano, y cuando usted pone el reino primero, le voy a dejar esto, cuando usted pone primero el reino, Dios se encarga de todo lo demás. La verdadera felicidad la he conocido en el reino.
He probado muchas cosas en la vida. Yo le entregué mi vida muy joven al Señor. Muchas cosas no las probé. No probé el vino, no probé nada de eso, el cigarro, la droga. Gracias, nunca probé. Pero muchas otras cosas en la vida probé. Pero nada me trajo felicidad. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, y cuando he caminado, las felicidades, las sonrisas, el gozo más profundo, el Señor ha tocado un nervio adentro de mi ser que nadie pudo darme la felicidad como Cristo me la ha dado. No, nunca he sentido una paz como la paz que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, en el reino de los cielos. Hermano, allá afuera no hay nada para usted. Allá no afuera no hay nada que le pueda dar el gozo y la felicidad, pero el gozo del Señor, hermano, la fiesta en el Señor continúa. Y cuando traemos dinero en la bolsa, estamos contentos, y cuando no traemos ni una cora en la bolsa, estamos contentos, porque el reino de los cielos no es bebida ni comida, es gozo, paz y bendición en el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor.